Hola a todos. A nuestro grupo nos correspondió hablar de eh, Probabilistic Parsing y somos tres integrantes, Cristian Marroquín, Carlos Augusto Gutiérrez y quien les habla, Jonathan Rivera. Eh, para hablar de Probabilistic Parsing tenemos que hablar de parsing y esta práctica, que es la práctica del parsing, que puede ser considerada como una implementación sencilla o simple de la idea de chunking, que es como partir en pedacitos, y de estos puede reconocer unidades de más alto nivel de estructura que nos permitan comprender nuestra descripción de una oración. Una forma de capturar la regularidad de los chunks sobre las distintas oraciones es aprender una gramática que nos explique la estructura de los pedacitos o chunks que uno va hallando. Un tip es o algo a tener en cuenta es que si uno realmente quiere hacer un buen trabajo en la producción de estructuras sintácticas útiles, se debería usar toda la información que se tenga a la mano. Existen al menos tres formas distintas en las cuales podemos usar probabilidades en un parser o analizador sintáctico, y es las probabilidades para la determinación de la oración, el uso de probabilidades para la determinación de la oración, el uso de probabilidades para el aumento de la velocidad con la que se hace el parsing, y el uso de probabilidades para la escogencia entre parses. Y ya vamos a mirar qué es un parse. Para determinación de la oración, entonces una posibilidad que tenemos es usar el parser o analizador sintáctico como un modelo de lenguaje sobre un entramado de palabras, y de esta manera determinar cuál secuencia de palabras que va a través de este entramado de palabras tiene la probabilidad más alta. Entonces una aplicación de esto podría ser el reconocimiento de voz o speech recognizer, un reconocedor de voz, y cuyo entrada o input sea una oración que pues es incierta, o es decir, no sabemos cuál es la oración que entra, y lo que sí tenemos son varias hipótesis, las cuales normalmente están siendo representadas pues por un entramado de palabras que veremos en la figura 12.1. Entonces aquí el trabajo del analizador sintáctico es ser el modelo de lenguaje que intenta determinar qué fue lo que alguien probablemente dijo. En la siguiente diapositiva entonces podemos observar lo que es un entramado de palabras, que es una traducción que yo le di porque pues la verdad no encontré traducciones. Y vemos que es un grafo que está, cuyos arcos están etiquetados con palabras, y si hacemos el recorrido desde el punto más a la izquierda hasta el punto más hacia la derecha, pues vamos a encontrar una oración, y esta oración pues va a ser parecida a los otros posibles caminos que podamos tomar para ir desde este punto a la izquierda hasta este punto a la derecha. Y es justamente el trabajo que va a tener el Speech Recognizer, y es asumir qué es lo que se dijo, y pues justamente va a usar la probabilidad para darnos esto con una certeza más o menos alta que cuál fue la oración dicha. Otra de las formas para usar, en la que podemos usar probabilidades al momento de hacer parsing, es el uso de probabilidades para aumentar la velocidad del parsing, y es pues este segundo enfoque, que es usar probabilidades para ordenar o reducir el espacio de búsqueda de un parser. Y aquí la tarea es justamente habilitar al parser para hallar o encontrar el mejor parse
de forma rápida, siempre teniendo en cuenta que no se pierda la calidad en estos resultados que son los producidos. Es decir, vamos a tener que, como en una balanza, equilibrar cuánto espacio de búsqueda vamos a cortar y cuánto y qué calidad de resultados vamos a tener. La última forma que nos proponen en el libro para usar probabilidades al momento de hacer parsing es que el parser podría ser usado para escoger entre muchos parses. Ahí ahorita miraremos qué es un parse de la oración de entrada, pues la cual parece ser la más probable. En el libro pues se concentra en este tercer uso, y es el uso de un parser estadístico para la desambiguación, teniendo siempre en cuenta que capturar la estructura de árbol de una oración en particular pues ha sido siempre visto como clave, algo clave en el momento pues para el objetivo de hacer la desambiguación. Por ejemplo, para determinar el significado de una oración en 12.1, o sea, es decir, una oración que vamos a mencionar en la siguiente diapositiva, y es que necesitamos determinar cuáles son las unidades que tienen significado y cómo ellas se relacionan. Entonces aquí podemos observar lo que es la oración: The post office will hold out discounts and service concessions as incentives, que tiene distintos tipos. Aquí podemos ver como 4 ejemplos de parses para la misma oración, y es justamente esto lo que queremos, escoger dentro de ellos el mejor. Entonces lo que es importante es la probabilidad, la distribución de probabilidad sobre los parses generados por la gramática. Y entonces queremos ser capaces de separar esos pocos parses que son, parecen ser los que son correctos, de aquellos muchos que, aunque sintácticamente sean posibles, son extremadamente raros, o incluso pues parezcan ser incorrectos. En muchos de los casos incluso solo estamos interesados en lo que es el mejor parse, el cual es considerado el que parece ser el más correcto. Cuando en el libro se menciona también lo que son los tree banks, y es que cuando tratamos un enfoque de grammar induction, o lo que sería inferencia gramatical, pues este enfoque tiende a producir parses que la gente, o sea, digamos que parecen ser incorrectos, y entonces un enfoque obvio podría ser darle alguna herramienta de aprendizaje. Algunos de estos ejemplos de clases de árboles o de parses que realmente son los que se quieren o los que parecen ser correctos, y es a esta colección de ejemplos de parses a la que nos referimos como tree bank. Por lejos, el tree bank más usado es el tree bank de Penn, y es este tree bank que vamos a mostrar en la siguiente diapositiva, y es un ejemplo que ilustra de alguna forma algunos de las características de estos árboles, que están representados de forma directa, usando como paréntesis y llaves, y pues esta agrupación de palabras dentro de las frases es bastante, directa o sencilla. Entonces aquí vamos a ver lo que es un ejemplo
de Treebank de Penn. Arriba vemos el grafo o pues el árbol, el parse, y, y vemos que lo que es un parse que fue generado por la oración John loves Mary, y abajo vemos la representación. Esa representación por medio de paréntesis pues también es directa. Vemos arriba que empieza desde S, luego cogemos la parte izquierda NP, NNP y John, y luego va a la parte derecha BP, BPS, loves, y la parte más a la derecha NP, NPM, NNP, Mary, y justamente es como está escrito abajo. Es una forma directa, como ya se dijo, y sencilla de escribirlo. Entonces, la idea de hacer parsing es estar en la capacidad de tomar una oración S y trabajar pues los árboles o parses para ella de acuerdo a alguna gramática G. Luego en probabilistic parsing nos gustaría pues como poder rankear o poner dentro de un ranking las posibles parses, mostrando cómo, mejor dicho, cuán probables son cada uno de ellos. O quizá solo retornar pues como hablamos ahorita, el más probable de todos o el best parse de una oración. Entonces, pensando de esta forma, la manera más natural para hacerlo es definir un modelo de parsing probabilístico, el cual evalúe la probabilidad de los árboles T para una oración S, y pues es justamente lo que se ve ahí en esta como ecuación, si se quiere decir, o este modelo, que es pues la probabilidad de un árbol T para la oración S, dada como la gramática G. Y pues la sumatoria de todas estas probabilidades nos da 1. Entonces, dada un modelo de parsing probabilístico, el trabajo del parser o analizador sintáctico es hallar el parse más probable de la oración, y que se define ahí como, lo vemos como T gorro, que es como el argumento máximo o argmax de la probabilidad que ya habíamos visto en la diapositiva anterior, y que es pues esto lo que quiere decir es simplemente pues la mayor probabilidad, es la más grande, pues es justamente T gorro. Y pues el enfoque más usual es empezar definiendo un modelo de lenguaje el cual asigne una probabilidad a todos los árboles generados por la gramática, y al final pues podemos examinar la probabilidad conjunta que aparece ahí. Finalmente, entonces un modelo de lenguaje o un modelo estadístico de lenguaje es una distribución de probabilidad sobre secuencias de palabras, y pues dada tal secuencia, digamos de longitud m, se asigna la probabilidad p, que va desde w sub 1 hasta w sub m, es decir, las m palabras pues de toda la secuencia. El modelo de lenguaje el modelo de lenguaje estadístico provee entonces un contexto para distinguir entre las palabras y las frases que suenan de forma similar. Por ejemplo, si hablamos en inglés de Estados Unidos, las frases recognize speech and break a nice beach pues suenan similar, sin embargo pues ellas tienen distintos significados. Modelos lexicados utilizando historias derivadas.
Hablaremos de los siguientes modelos. Las gramáticas basadas en la historia, HBGS. Estos modelos probabilísticos basados en la historia de la derivación y que incluyen un rico suministro de información léxica y de otro tipo, se exploraron por primera vez en experimentos a gran escala en IBM en el año de 1993. También hablaremos del Sparrer. Aunque el trabajo de las gramáticas basadas en la historia se basó en un modelo de lenguaje, un año más tarde el trabajo de IBM comenzó a experimentar con la construcción de un modelo de análisis directo. Gramáticas basadas en la historia, HBGS. Los métodos probabilísticos basados en la historia de la derivación y que incluían un rico suministro de información léxica se exploraron por primera vez en experimentos a gran escala en IBM en 1993. Este trabajo aprovecha la correspondencia uno a uno entre las derivaciones más a la izquierda y los árboles de análisis, para así evitar sumas sobre posibles derivaciones. La idea general es que todas las decisiones de análisis anteriores pueden influir en las siguientes decisiones de análisis de la derivación. Entonces, utiliza árboles de decisión para decidir qué características en el historial de la derivación son importantes para determinar la expansión del nodo actual. A diferencia de la mayoría de los otros experimentos, este utilizó un banco de árboles personalizado, el cual se limitó a oraciones completamente cubiertas por las 3000 palabras más frecuentes. Este PCFG fue un reestimado utilizando una versión del algoritmo Inside-Outside, que evita el cruce de paréntesis, además de lexicar la gramática de modo que los nodos de las frases heredaban dos palabras, una cabeza léxica H1 y una cabeza secundaria H2. La cabeza léxica es la cabeza sintáctica familiar de la frase, mientras que la cabeza secundaria es la otra palabra que se considera útil. Por ejemplo, en una frase preposicional, la cabeza léxica es la preposición, mientras que la cabeza secundaria es la cabeza del sustantivo complementario frase. Además, define un conjunto de aproximadamente 50 categorías sintácticas y semánticas, que se utilizarán para clasificar los nodos no terminales. En el analizador HBG, estas dos características, las dos cabezas léxicas y la regla R que se aplicarán en un nodo, se predicen en función de las mismas características del nodo primario. Es decir, si deseamos calcular la siguiente expresión, podemos ver que es una probabilidad conjunta, la cual se descompone a través de la regla de la cadena, y cada una de las características se estima individualmente utilizando árboles de decisión. La idea que guiaba el trabajo de IBM era que, en lugar de tener un retoque lingüístico con una gramática para mejorar las preferencias de análisis, el lingüista debería producir un analizador capaz de analizar todas las oraciones. Luego, se obtiene un analizador estadístico para aprender de la información en un banco de árbol para que pueda predecir el análisis correcto condicionando los pasos de análisis en el historial de la derivación. El analizador HBG se probó en oraciones de 7 palabras, comparando su rendimiento con el analizador basado en unificación existente. El analizador basado en la unificación encontró el análisis correcto para las oraciones aproximadamente el 60% del tiempo, mientras que el analizador HBG encontró el análisis correcto aproximadamente el 75% del tiempo, por lo que el analizador estadístico logró producir una reducción del 37% en el error respecto al lingüista que IBM había producido a mano. Sparrer, que en español significa salpicar, también funciona determinando las probabilidades sobre las derivaciones, pero funciona de manera ascendente, comenzando con las palabras y construyendo la estructura sobre ellas. Los modelos de árbol de decisión se utilizan nuevamente para seleccionar características del historial de derivaciones que son predictivas para una determinada decisión de análisis. Sparrer comenzó la tendencia de descomponer los árboles de estructura de frases locales en decisiones de análisis individuales, pero en lugar de usar una variante de la gramática de dependencia, como en la mayoría de los otros trabajos, utilizó una técnica algo extraña de predecir hacia dónde apuntaba la rama sobre un nodo. En Sparrer, el árbol de análisis se codifica en términos de palabras, etiquetas no terminales y extensiones, que codifican la forma del árbol. El etiquetado se realiza como parte del proceso de análisis, dado que la gramática está completamente lexicada. La palabra y la etiqueta del hijo principal siempre se llevan a los nodos no terminales. Si comenzamos con algunas palabras y queremos predecir el subaárbol que forman, la forma del árbol sería como lo vemos en la figura 12.32.
Algunas características de Sparrer, como la función de extensiones, eran bastante extrañas y en general el resultado fue un sistema grande y complejo, que requería una gran cantidad de potencia de la computadora para llevar a cabo los algoritmos de entrenamiento y suavizado del árbol de decisión. Sparrer demostró que uno puede inducir automáticamente a partir de los datos del banco de árboles un analizador léxico estadístico exitoso que claramente superó a cualquier analizador hecho a mano existente en su capacidad para manejar texto natural hasta el momento.